Dios. Y para la iglesia, ¿qué es el Señor? Señor, pues. Claro, por eso se dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no es rey de la iglesia entonces? No, no estoy diciendo eso. Por eso es importante que me entiendan, ya, porque sí me he tocado con algunas personas que tienen una mente bastante obtusa y a veces dicen, no, el hermano dijo esto, o este Jorge dijo esto, o el hermano Jorge, o como me quieran decir, ¿no? Dijo esto y no está bien. No, no estoy diciendo eso. Por eso hay que entender lo que les estoy diciendo en ese sentido. ¿Quiénes esperaban un rey? El pueblo de Israel esperaba un rey. Él era el rey prometido. Ellos cambiaron. Ellos dijeron, queremos un rey. Y apareció Saúl, David, Salomón y todo lo demás, ¿no? Pero cuando cambia la iglesia, ya para la iglesia es el Señor. Es el Señor, el amo, soberano. ¿Ya? Para nosotros la iglesia es Señor. No estoy diciendo que no es nuestro rey. Por supuesto que es el rey. Es nuestro rey. Somos parte del reino. Pero del reino, digamos, como iglesia. No el reino literal prometido a Israel. Y ahí seguramente mis hermanos, que son de la teología del pacto, dirán, ahí el hermano está haciendo una confusión. Porque está diciendo que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Y esa es la perspectiva dispensacional. Porque los de la teología del pacto, o una rama o una facción de la teología del pacto, dicen que Israel fue reemplazado por la iglesia. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos escatología. Y yo les voy a enseñar todas las posiciones teológicas o los marcos teológicos para que tú digas, tú mismo escojas. ¿Ya? Hay hermanos o teólogos dispensacionales que se han pasado a la teología del pacto. Hay teólogos de la teología del pacto que se han vuelto dispensacionales. Hay algunos que son muy bautistas, pero son dispensacionales. Como hay otros que no lo son y son de la teología del pacto. Entonces, por eso les digo, los marcos teológicos son justamente eso, son marcos teológicos. Pero nosotros debemos ir a la Escritura. La Escritura está por encima de cualquier marco teológico. Por eso lo que yo estoy haciendo acá es abrir la Escritura e interpretando y explicando a la luz de la Escritura, pero también les muestro las otras posturas teológicas. Como les vuelvo a repetir, eso no nos hace primos, eso no nos hace enemigos. Seguimos siendo hermanos en Cristo. Si tú eres de la teología del pacto, tú eres dispensacional, somos hermanos en Cristo. Si tú eres de alguna denominación, somos hermanos en Cristo, cualquiera sea tu denominación. Considerando que en el cielo no vamos a formar, a ver, formen acá los bautistas, a ver, formen acá los pentecostales. No, no va a ser así. Todos somos una sola iglesia. Por eso no nos desgastemos peleándonos o discutiendo entre nosotros. Somos la iglesia, Señor. En ese sentido debemos ser ecuménicos. No en el sentido religioso, que quieren juntar todas las religiones y todas las religiones o todos los caminos conducen a Dios. Ese es un error. Solamente hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Nada más. ¿Ya? Entonces acá estamos haciendo esta teoría para interpretar y con la escritura. Les estoy explicando paso por paso. Ahora pasamos a Hechos. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así se llama el nombre completo. O simplemente Hechos de los Apóstoles. Y a veces resumimos solamente decimos Hechos. ¿No? Este libro hace el puente, ya hace el puente entre Israel y la iglesia. ¿Ya? Mateo lo hacía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y Hechos hace de Israel a la iglesia. Hace esa transición. ¿Ya? Se llama libro de los apóstoles porque los primeros 12 capítulos habla del apóstol Pedro y del 13 hasta el último, 28, habla sobre el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pedro habla de todo lo en relación a la nuevamente tratar de acercar al pueblo judío al reino y sigue el ofrecimiento. Ya con Pablo cambia la cosa. Ya Pablo es un apóstol a los gentiles, al resto de gente. Cuando en Hechos está esta historia, 1 o 2, dicen, oye,
Judas se mató, era uno de los 12, tenemos que reemplazarlo, porque tiene que ser 12. Y algunos teólogos, también lo he leído por ahí, dicen, oye, pero creo que los apóstoles se apuraron, porque el 12º apóstol, o no, debió haber sido Pablo, pero se apuraron, hicieron un sorteo y eligieron a Matías, ¿ya? Y no se sabe nada de Matías, ¿no? Salvo por libros extrabíblicos, ¿no? Pero debió haber sido Pablo. No, porque los 12, dice la Escritura, el Señor dice que esos 12 van a gobernar o van a sojuzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Me entienden? Y ahí no entra el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, al resto, a ese misterio revelado llamado iglesia. ¿Se dan cuenta? No es que se apuraron, es que es así. Es más, cuando el primer apóstol en ser martirizado, al primero que mataron fue Jacobo, el hermano de Juan, del círculo cerrado del Señor Jesucristo. Al primero que mataron fue a él, pero ahí no dijeron, oye, ya murió Jacobo, hay que reemplazarlo. No, solamente tenían que completar los 12, porque Judas, el traidor, tenía que ser reemplazado. ¿Ya? Pero Pablo no entra ahí, por eso que Pablo dice, oye, yo soy como un abortivo, ¿no? Yo soy alguien que por ahí el Señor lo sacó y me está usando, ¿no? O sea, usó grandemente. Pablo se va a reconocer así. Él no dice, yo soy el superapóstol, ¿no? Yo también soy igual que los otros 12. No, no, no. Él dice, yo soy el más pecador de todos. El último. Como un abortivo soy yo. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora, volviendo al punto, este libro se llama así, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Hay otros datos más, sí, pues también está pues el ministerio de Felipe, ministerio de otros discípulos, ¿no? Jacobo, Juan y Pedro y todos los discípulos, pero estos son los marcados. Miren qué interesante porque en Hechos, en el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, está hablando del Señor Jesús, apareciéndoles durante 40 días. O sea, después que el Señor resucitó, está con los apóstoles 40 días todavía. ¿Y de qué les hablaba el Señor Jesús? Del reino de Dios. Por eso que algunos teólogos hacen la distinción, ¿no? Entre el reino de los cielos, que nos habla Mateo, y el reino de Dios. Ya está hablando de un reino más extenso, ya cuando dice reino de Dios. Ya así lo interpreto. La cuestión es acá, el Señor Jesús sigue hablando del reino. Y si habla de un reino es porque hay un rey. ¿Y quién es el rey? El Señor Jesús. Entonces, después de haber hablado tanto, yo he escuchado también algunos predicadores, dice, oye, los discípulos eran bien duritos, ¿no? No entendían, eran un poco torpes. No, no es que no entendían, el Señor les estaba hablando del reino de Dios les estaba hablando. Durante 40 días ya el Señor resucitado. Por eso que es lógico que ellos hagan esta pregunta. Ahí, en el mismo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesús sigue con el reino y los discípulos entienden que ese reino es para Israel. Y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿No? Por eso que algunos dicen, oye, qué torpes, no entienden. Les está hablando, ya el Señor resucitó, ya murió, ya estamos en la era de la iglesia. No, no, tranquilo. El Señor sigue hablando del reino. Y cuando Pedro predica, cuando Pedro habla, él sigue anunciando el reino de Dios. ¿Ya? Eso es lo que hace Pedro. El reino de los cielos se ha acercado. Ustedes lo han crucificado. Él es el Mesías. Tienen que reconocerlo. Por eso que el Señor Jesús le da las llaves del reino a Pedro. Y esto la religión tradicional ha entendido que Pedro tiene un manojo de llaves y cuando alguien muere va al cielo como que le da la llave del reino. No, no, así no es. Está hablando de este reino. De este reino. Entonces, en el siguiente versículo dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
¿Qué le está diciendo? No, o sea, hay un misterio que ustedes no todavía no les corresponde saber. Ya van a pasar, van a seguir rechazando el reino y va a pasar algo. Eso les está diciendo el Señor Jesús. Pero no les está explicando, simplemente dice, tranquilo, tú espera, tú espera. El Señor en su tiempo, el Padre en su tiempo, lo dará a conocer. Pero no les corresponde a ustedes saber. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, le dice esto: por esta causa yo, Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, ahí está en la escritura. Misterio no es algo misterioso, no es algo, digamos, místico, ¿no? No se refiere a ese misterio. Cuando la escritura habla de la palabra misterio, habla de algo que no ha sido revelado. Pero Pablo dice ahora que ya está siendo revelado. Para el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no se sabía. Pero ahora el Señor está revelando este misterio. Eso significa misterio. Por eso que está diciendo acá, que por revelación me fue declarado el misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras generaciones, Antiguo Pacto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, en ese tiempo, ahora. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que si les decía esto seguramente a los judíos se hubieran rasgado la vestidura. ¿Cómo los gentiles van a ser parte de este reino? ¿Me entienden? No lo hubieran entendido. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de la buena noticia. Por medio de ellos también van a disfrutar de esa. Ahora, acá en Hechos hay un punto de quiebre también. Y el punto de quiebre es Hechos 7, con la predicación de Esteban. Esteban es elegido como un diácono y Esteban comienza a crecer en el ministerio y en un momento dado él es, digamos, hace una comparecencia o hace una presentación ante los líderes religiosos de la época y Esteban hace pues un barrido pues genial, pues, ¿no? Los trae desde Abraham, ¿no? Eran judíos, hebreos, y los trae desde Abraham. Los trae desde Abraham les cuenta toda la historia, todo, y termina diciéndolo, ese es el rechazo que ustedes han hecho. Han rechazado al rey, han rechazado al Mesías. Y los religiosos, en vez de, digamos, romper ese corazón orgulloso, dicen, hacen esto, ¿no? Están Hechos 7, 54, 57, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, ¿no? Contra él, así la cólera, les daba la cólera, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí para un ratito, y él dice, ¿no? Y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Acá hago una pausa, mis amigos, mis hermanos que están viendo este estudio bíblico. Es como si Dios estuviera listo, ¿no? Es como el Señor Jesús estuviera en el cielo listo, ¿no? En ese momento, ¿no? Si ellos hubieran dicho, oye, tienes razón, Esteban, ¿cómo nos arrepentimos, santo Dios? Vamos a hacer oración, ayuno, vamos a que venga nuestro Señor, hemos cometido un error, ¿no? Entonces, de repente en ese momento hubiera venido el Señor Jesús y hubiera establecido su reino. Porque ese reino ha sido prometido, que se iba a cumplir y se va a cumplir en esta tierra. ¿Ya? Eso lo veremos en escatología. ¿Ya? Dios permita que estar orando, oren por mí también, por mí, por mi familia, para que el enemigo no ponga piedra de tropiezo ni interferencia para hacer los estudios. Oren por mí, ya les pido de antemano eso, ténganme en cuenta en sus oraciones. Entonces es como si el Señor estuviera ahí listo, ¿no? Entonces Esteban ve eso, los cielos abiertos y por el contrario, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, ¿no? Y lo mataron a piedrazos. Lo lapidaron a Esteban.
ese fue otro rechazo, ¿no? Fue otro rechazo y porque se venía anunciando, ¿no? Pedro venía anunciando el reino, también les habló a los judíos. Algunos se convirtieron, ¿no? Pero definitivamente el liderazgo rechazó al Señor, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, cuando el Señor Jesús dijo, eh, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? No saben lo que hacen, ¿no? Perdónalos. Entonces, como que continúa una extensión de invitación para que el pueblo venga al reino de Dios. Esteban hace lo mismo. Esteban hace lo mismo y dice, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Maravilloso, ¿no? Un reflejo realmente de un cristiano. Esteban hace lo mismo que hizo su Señor. Pero el Señor ya no toma en cuenta este pedido, ¿no? Más bien, por el contrario, los judíos, los líderes, dijeron, si este hombre no es nuestro rey y si es, digamos, justo, que su sangre sea sobre nosotros. Y eso se comienza a cumplir a partir de ahí, ¿no? En el año 70, Jerusalén es masacrada con Tito Vespasiano. No queda piedra sobre piedra del templo, son esparcidos por el mundo los judíos, no tienen nación, son totalmente errantes. Durante la historia de la humanidad, de ahí para adelante, han tratado de muchos de exterminarlos, eliminarlos, matarlos. Por la soberanía y la gracia de Dios no han sido eliminados, porque el Señor todavía va a tratar con su pueblo. ¿Ya? Eso lo veremos en cartología. Yo le voy a dar todas las posturas teológicas, los marcos teológicos, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Entonces, así que mis hermanos, de repente la teología del pacto dicen, no, este Jorgito es dispensacional, tranquilo, ¿no? Tranquilo, vamos a dar todas las posturas. Tú elegirás el que consideras el más bíblico, ¿no? Como siempre es, ¿no? Y seguiremos adorando a nuestro Dios y esperando a Cristo que Él vuelva. Y el punto es de que eso pasó. La sangre del justo durante la historia de los judíos, ¿no? Por eso yo animaba a muchos judíos a ver este estudio, ¿no? Vean este estudio y Dios permita que te ilumine, ¿no? Y seas parte de la iglesia, ¿no? Seas parte de la iglesia. No hay muchos judíos, algunos judíos que se llaman judíos mesiánicos, hay judíos, a la larga son cristianos, ¿no? Son judíos cristianos, pero son cristianos a la larga, ¿ya? Salvo algunos que pretenden, y esto es importante decirlo, hay algunos que se dicen judíos cristianos o judíos como sea, pero quieren judaizar la iglesia, y ese es un error, ¿ya? No podemos judaizar a la iglesia, eso ya lo combatió Pablo en Gálatas. Y eso hay que entender Hebreos también, y eso lo vamos a ver ahorita, porque es un libro puente. ¿Ya? Entonces, no podemos judaizar a la iglesia, no podemos. La iglesia es una cosa, Israel es otra cosa. No podemos volver a lo que Dios estableció y ya se cumplió en el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? No se puede volver a hacer sacrificio, porque ya no hay mayor sacrificio que el que hizo el Señor Jesucristo. No hay mayor sumo sacerdote que el Señor Jesucristo. Que ya no hay profetas más que el Señor Jesucristo. Y lo que hacemos nosotros es predicar, ser profetas en el sentido de evangelizar, predicar, enseñar, proclamar la escritura, el evangelio, la buena noticia. ¿Ya? Avanzamos. Entonces ya entendemos por qué el Señor Jesucristo le da las llaves a Pedro, porque Pedro es el que abre las puertas de los cielos a los judíos, a los gentiles, a los samaritanos. Él tenía la llave, ¿ya? Pablo no, Pablo es el apóstol a los gentiles. Pero el que abre la llave al reino de los cielos es Pedro, ¿ya? Apóstol a los gentiles es Pablo. Por eso que Pablo va a escribir, ¿no? También escribiendo en la Galacia, antes por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los judíos, como a Pedro el de la incircuncisión a los gentiles, y como Pedro el de la circuncisión, o sea, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, los incircuncisos.
Nosotros, la iglesia, somos los incircuncisos, no necesitamos circuncidar. Los judíos sí. Y como reconocimiento, la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, ¿no? En señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ya? O sea, la iglesia en el liderazgo de los judíos, ¿no? Jacobo, Pedro y Juan, y Bernabé y Pablo van a los gentiles con la aprobación de ellos, ¿ya? Entonces, ahí vamos entendiendo. Y este es el punto que había marcado antes, que la señal y prodigios era para los judíos. Cuando se habla de señales, prodigios y milagros, se habla para los judíos. Ellos necesitan ver señales y prodigios para creer. Pero no la iglesia. La iglesia no necesita. La iglesia ya tiene la revelación completa. La iglesia no necesita señales. Por eso que es importante que a veces dicen, hay cosas medias extrañas que hacen algunas pseudo iglesias y se le atribuye al Espíritu Santo, a Dios y tantas cosas. Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Y siempre hago el ejemplo de dos predicadores llegan a un pueblo. Ambos llegan con su Biblia, ambos llegan con la, ¿no? Con la misma, digamos, predicación, pero uno hace señales, prodigios, milagros, maravillas. Y el otro no, el otro refleja solamente lo que Cristo o la Escritura dice, dice la palabra de Dios en la Escritura. ¿A cuál de los dos debemos creer? ¿Al que hace milagros y prodigios o al que no hace? Debemos creer al que vive la Escritura, al que refleja a Cristo en su vida. A ese debemos creer. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Y hay muchos versículos, yo he escogido solamente que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué hace señales Satanás? ¿Por qué hace prodigios? Para confundir, para engañar incluso a la iglesia. Y a veces lo logra. Por eso es importante entender esto. Los prodigios y señales no es para la iglesia. ¿Ya? No es para la iglesia. Hay otro pasaje bíblico, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿no? Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios. ¿Se dan cuenta? O sea, hechos puntuales, ¿no? Profetizan, hacen milagros, echan fuera demonios. ¿Y el Señor qué dice? Nunca los conocí. ¿Ya? Atentos con eso, ¿no? Vamos terminando con Hechos, y Hechos es la transición entre Israel. Entonces, Israel entra en espera y comienza a revelarse el misterio llamado iglesia. Ese misterio que hasta la actualidad ya va durando más de 2024 años, ¿no? Más de 2000 años, aproximadamente, ¿no? Para no ser tan exactos. ¿Ya? 2000 años ha durado esa transición. Israel está en espera, la iglesia está acá, desarrollándose, ¿ya? Incluso la iglesia liderada por israelitas, o sea, por Pedro, ahora va migrando a la iglesia universal, la iglesia gentil, la iglesia de Pablo, digamos, ¿no? La iglesia que generó Pablo, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque si no se hubiera dado esa transición, incluso hubieran habido dos iglesias, ¿no? La de los judíos y la de los gentiles, ¿no? Pero no, hay una transición también en eso. No solamente hay un cambio de Israel a la iglesia, sino también dentro de la iglesia judía a la iglesia gentil. ¿Ya? Entonces Pedro sigue anunciando.
Él comienza predicando el reino de los cielos, el reino de Dios. Esteban también, ¿no? Hace el último ofrecimiento del reino a Israel, ya sabemos, ya les conté, termina lapidado. Después viene la extensión, ¿no? A los samaritanos. Los samaritanos vendrían a ser un tipo de israelitas mestizos. ¿Ya? Hay toda una larga historia ahí que contar. El reino se dividió en dos, Israel por el norte, el reino de Judá por el sur, ¿no? El reino de Israel, los 10 tribus fueron sacados, exiliados de ahí, nunca más volvieron. Y Israel permaneció un tiempo más, unos 120 y tantos años más, pero después fueron llevados Israel por los asirios y el sur, el reino del sur de Judá fue llevado por los babilonios. Después de 70 años volvieron, ¿ya? Entonces algunos remanentes que quedaron por acá fueron mestizos y eso se le conocía como samaritanos en el tiempo, ¿ya? Entonces esos samaritanos eran como israelitas mestizos, también se convierten al Señor. Y Pedro es avalado. El ministerio lo hace Felipe. Se convierte, pero viene Pedro y Juan también, vienen y ellos son los que avalan, ¿no? Dan algunas manifestaciones, incluso eso está en hechos. ¿Quién más se convierte? Ya se convierte un prosélito, un etíope que ya es 100% gentil, pues no, un etíope era un africano, una persona de tez negra, nos imaginamos, ¿no? Entonces, pero este etíope era judío prosélito, o sea, era un gentil que se había convertido al judaísmo. Pero después de eso viene Cornelio. Cornelio sí es 100% gentil y 100% pagano, pues, ¿no? Era un soldado romano, un centurión. Él es 100%, digamos, ya pagano. No tiene nada que ver con Israel, ni siquiera prosélito era. Pero también se convierte. ¿Quién avala todas estas conversiones? Pedro, ¿no? Pedro. Por eso que se dice que Pedro tiene la llave del reino. Pedro es el que abre las puertas del reino al resto de los gentiles. Entonces, la iglesia en Jerusalén comienza a migrar a la iglesia al norte, en Antioquía. La base era Jerusalén, ¿no? Pero ya después la base se volvió a Antioquía, Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías, Antioquía de Pisidia en Galacia y Antioquía de Siria, donde estaba Pablo, Bernabé, la iglesia, ¿no? Y esa es la iglesia, digamos que nosotros tenemos que aprender varias cosas, ¿no? Por ejemplo, era una iglesia misionera, capacitaba a su gente, salía, ¿no? Pablo va a hacer 3 viajes misioneros, ¿no? En la primera va a evangelizar, en la segunda va a enseñar, capacitar a la gente, y en el tercer viaje podríamos considerar como que confirma el liderazgo o ancianos en las iglesias, ¿no? Para que continúe la obra, ¿no? Maravilloso, hay mucho que aprender ahí. Y acá hay que entender que la iglesia no fue una iniciativa de Pablo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, Pablo ha creado su religión, la iglesia de Pablo, la religión de Pablo es el cristianismo. No, no, no. Acá, como dice Hechos 28, y como los judíos, entendemos, no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, le dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. O sea, oyeron el mensaje del Señor Jesús y de los apóstoles también, y no entenderéis. Y viendo, veréis las señales de Cristo y los apóstoles. Vieron, tampoco creyeron. Y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo los sane, dice. O sea, definitivamente, ¿no? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, dice también Hechos 28, continuando en esta línea de versículos, ¿ya? Entonces, dice, los israelitas vieron y oyeron, la iglesia solo oye. Miren qué interesante, porque esto lo dice en el versículo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Nosotros como iglesia oímos. No vemos señales, no necesitamos señales, las señales es para los judíos. ¿Ya?
Hechos es un libro histórico, no doctrinal, eso hay que entender, ¿ya? Hay muchas cosas que son descriptivas, poquísimas son normativas, ¿ya? No puedo hacer doctrina, tengo por ahí un estudio sobre exégesis, creo, que hablo de esto, ¿no? O sea, Hechos es un libro histórico, no puedo hacer doctrina. Si yo quisiera, y yo quiero hacer doctrina, hago de Romanos hasta Filemón, tengo todas las cartas paulinas o las epístolas paulinas, de ahí tengo yo que sacar doctrina. ¿De acuerdo? Hechos es un libro histórico, descriptivo, muy poco normativo. ¿Ya? Tengo estudios al respecto sobre eso. Sobre hablar en lenguas, ¿no? Esto también es un tema controversial. Soy respetuoso de los que creen que pueden hablar algún tipo de lenguas conocidas, ¿no? Porque lenguas es idiomas. Las lenguas desconocidas, ¿no? Y ahí vamos a entrar en 1 Corintios 12, 14 y Hechos 2 y la conversión del samaritano, la conversión de... Hay un tema ahí bastante amplio, ¿no? Tengo un estudio al respecto, tenía que buscarlo. El don de sanidad también, ¿no? Hay momentos en que para confirmar se da la sanidad, este don está activo, pero después vemos que el mismo Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que en un momento hacía sanidades, como el apóstol Pedro, después ya no, ¿no? Le va a recomendar que tome vino a Timoteo en vez de agua, ¿no? Porque el agua parece que le caía mal. También dejó a otro compañero Trófimo, si no me equivoco, también lo dejó enfermo. Está en la escritura. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces ya no hay sanidad ahora, hermano. Usted está diciendo que ese don ha cesado. No estoy diciendo eso. Porque Dios es soberano, mi hermano. Uno no puede limitar a Dios. Si Dios quiere hacer sanidad, lo va a hacer. Y te va a usar a ti, me va a usar a mí, va a usar a cualquiera. Lo que yo estoy diciendo es que no hay tal persona que diga, oye, sí, yo tengo el don de sanidad y paro sanando a la gente. Entonces, sánate a los hospitales. Haz lo que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué tienes que hacer una campaña donde tienes que pagar? Y cuando la gente no se sana, porque no sale, dice, ah, no tuvo fe, le falta fe. No, el Señor sanó porque sanó. ¿Me entiendes? Entonces, esa es charlatanería. Y eso es lo que a mí me incomoda y me fastidia. Que la gente lucre con la fe inocente de muchas personas. Por eso que hacemos estos estudios. Y tú ya estás entendiendo. Si el Señor quiere, te va a sanar. Pero si no, con el apóstol Pablo, de repente no te quiere sacar el aguijón, entonces bástate la gracia del Señor. Bástate la gracia. Entonces me voy a gloriar en mis debilidades, porque en mis debilidades el Señor se engrandece. Por eso que me vanaglorio en mis debilidades, no en mis fortalezas, en mis cosas, mis habilidades, lo que yo sé, lo que hago, lo que no hago. No, en mis debilidades, porque ahí el Señor se hace fuerte. ¿Me entienden? Entonces, muchas personas a veces oramos por sanidad, pero lo que debemos orar es por la salvación de la alma de la persona. Porque esa persona, el Señor puede orar una sanidad, se puede sanar y se va a morir y se va a ir al infierno, porque nunca se arrepintió. ¿Me entienden? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y ahora, tu pastor, tu predicador, tu líder tiene don de sanidad y llena coliseos para que la gente vaya. Obviamente paguen su entrada, ¿ya? Para que reciba una sanidad. No, que agarre que vaya a los hospitales y sane. Pues si tiene el don, que vaya a sanar. ¿Me entienden? Entonces, eso es. Yo no soy extremista de decir tampoco que ese don ha cesado. Ya no hay, ¿no? No, Dios sigue sanando, claro, hasta puede seguir resucitando. Si es su voluntad, puede seguir resucitando, puede seguir sanando. En su soberana voluntad. Y puede usar a cualquiera, o lo puede hacer porque lo hace simplemente. Se acabó el asunto. ¿Ya? Dios es soberano, mis hermanos. No limitemos. Hay grandes teólogos que dicen, no, ya no hay sanidad, ya no hay. O sea, es lamentable, pues, ¿no? Oírlo de grandes líderes y estudiosos, ¿no? La iglesia no reemplaza a Israel, ¿ya? La teología del pacto dice que sí, ¿ya? Es más, la teología de reemplazo, para ser más exacto, ¿no? Reemplazo total. La iglesia, Israel ya no está, ya no existe, ha sido reemplazado por la iglesia. Ahora nosotros somos la Israel, la no Israel. Eso dice la escritura en algunos versículos, sí, pero hay que saberlo interpretar, mis hermanos, ¿ya?
Pero bueno, soy respetuoso de las personas que entienden de esa manera y que el Señor nos siga hablando e iluminando y prevalezca la escritura sobre cualquier pensamiento o marco teológico. ¿Ya? Entonces, bajo esta perspectiva de este estudio, y lo estamos haciendo a modo de puentes, la iglesia nos reemplaza a Israel. Dios va a restaurar pronto a Israel. Lo va a restaurar y va a tratar con ellos. Claro que sí. A nosotros como iglesia nos corresponde seguir llevando el evangelio, haciendo las misiones, hasta que el último se convierta, dice. Y después el Señor viene y se acabó la